Me quedé paralizado cuando, en la cena de parejas de la empresa, un hombre desconocido sacó a mi esposa de mi mesa y se fueron juntos a otra. Me quedé sin palabras y no entendía qué estaba pasando, pero me levanté rápidamente, me acerqué a ellos y les dije, cada uno elige lo que cree que es mejor para sí. Si crees que es mejor quedarte con él, está bien. Te enviaré la carta de divorcio hoy mismo. Se quedaron allí, juntos, como si yo fuera un intruso en mi propia vida. Nadie intentó detenerme, nadie se levantó. Ella me miró como si todo esto fuera natural, como si nuestro pasado, nuestra historia, nuestra familia, pudieran olvidarse con una copa de vino y la sonrisa de otro hombre. Me fui sintiendo el peso de un mundo que se derrumbaba en silencio. La traición aún no había sucedido en mi cuerpo, pero en mi corazón, ya había sucedido. En sus ojos, sin sorpresa alguna, había una confesión de que esto no era nuevo, simplemente era público. Pensé que me enojaría, que gritaría, que tal vez tiraría algo al suelo, pero lo que sentí fue un silencio ensordecedor, un entumecimiento emocional, como si mi alma se hubiera retirado de mi cuerpo y solo estuviera viendo desde lejos cómo desechaban a un hombre como si fuera un mueble viejo. Esa noche no dormí. No lloré. Simplemente escribí. Escribí la que sería la última carta que recibiría como mi esposa. Cuando llegó a casa, era tarde. Demasiado tarde para todo. Y lo único que encontró fue la ausencia, de mi presencia, de mi olor, de mi voz. No quería gritar. Quería desaparecer. Y lo hice. La casa seguía igual, pero sin mí se volvió fría. Sin mis gestos, sin mis rituales, sin mi rutina. Intentó hacérsela indiferente, intentó decir que tenía derecho a buscar su felicidad. Era solo una elección, solo una conexión que necesitaba ser explorada. Usó palabras vacías para justificar el abismo que se había abierto entre nosotros. Pero su vacío era evidente. ¿Y yo? Había decidido reconstruirme. Y, sobre todo, proteger al inocente de todo esto, nuestro hijo. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que usa el dolor como combustible, pero descubrí que cuando alguien te drena, la única manera de no morir por dentro es llenarte de algo más. Me llené de concentración, de silencio, de dignidad. No le dije nada malo de ella a nuestro hijo. No lo necesitaba. Sus acciones lo decían todo. Poco a poco, él empezó a notarlo. La mirada en sus ojos cambió. Los abrazos se alargaron, como si quisiera asegurarse de que yo no me fuera tan bien. Y no lo hice. Me quedé por él. Y sin saberlo, me salvó. Intentó volver. Intentó reconstruir los escombros de lo que ella misma había demolido. Llamó a mi puerta con los ojos rojos y la voz temblorosa, diciéndome que aún me amaba. Pero lo que ella llamaba amor era solo culpa disfrazada de anhelo. ¿Estás con alguien?, preguntó, intentando sonar despreocupada. No respondí. El silencio fue mi respuesta. Porque la verdad es que sí pertenecía a ese lugar de dolor. Había seguido adelante. Y ahora ella era solo un recuerdo sin resolver en un álbum de fotos que ya no me importaba abrir. Nuestro hijo empezó a elegir dónde quería pasar más tiempo. Y eligió estar conmigo. No por imposición, sino por afinidad. Ella lloró. Suplicó. Pero él, con la calma de quien maduró demasiado pronto, dijo, no se trata de castigo, se trata de paz. Aquí tengo más paz. Y eso le dolió más que cualquier respuesta mía. No necesitaba vengarme. El tiempo lo hizo por mí. La ausencia de mi voz empezó a gritar en su interior. Y la ausencia de nuestro hijo resonó como un castigo justo, una consecuencia demasiado cruel para alguien que creía que el amor era desechable. Empezó a aparecer con regalos, con patéticos intentos de compensar el tiempo perdido eligiendo otra cama. Traía juegos, libros e incluso intentó acercarse a la serie que él veía. Pero era demasiado tarde. El vínculo ya se había roto. Su mirada ya estaba marcada por la ausencia. Y lo que había sido un padre presente se convirtió en un héroe silencioso. Empezó a admirarme no por lo que decía, sino por lo que soportaba en silencio. Y fue entonces cuando comprendí, la verdadera victoria no es recuperar lo que te traicionaron, sino ser admirado por quienes te vieron caer y levantarte. Un día,
unos meses después, nos encontramos por casualidad en un café. Ella estaba distinta. Cansada. Mayor por dentro. Intentó conversar, me preguntó si podíamos hablar. Le dije que no. Intentó sonreír, pero su sonrisa no tenía sentido. ¿Eres feliz?, preguntó. Y por primera vez en mucho tiempo, dije, sí. Pero no porque te haya superado. Estoy feliz de haberme encontrado a mí misma. Bajó la mirada. Y en esa fracción de segundo, lo entendió todo. Lo más curioso de todo fue lo que vino después. Algo que jamás imaginé. Una revelación que cambiaría mi forma de entender no solo lo que pasó, sino también por qué pasó. Algo sobre ella, sobre el hombre con el que se fue, sobre lo que realmente significaban el uno para el otro. Algo que quizá ni siquiera ella supo del todo hasta que ocurrió. Y eso haría toda esta historia aún más dolorosa, y, a la vez, liberadora. Ahora dime, ¿estás lista para descubrir cuál fue el verdadero motivo de esa traición? Porque lo que parecía un simple gesto egoísta una noche en la cena fue en realidad la punta de un secreto que llevaba años guardando, un secreto que, al salir a la luz, no me destruyó a mí, sino a ella. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos la traición, todas las historias son ficticio, creado con un único propósito, mostrar cómo la traición puede destruir hogares, corazones y futuros. Se prepare. La historia de hoy es chocante, realista y se meterá contigo. Deseamos una buena escucha, y que al final, recuerdes. Quien ama, no traiciona. Jonathan y Elena parecían hechos el uno para el otro. Desde su primer encuentro, la conexión entre ellos fue clara, pero no intensa de inmediato, creció como las raíces de un árbol, lentamente, profundizándose en silencios, miradas largas y complicidad. Jonathan era un hombre tranquilo y metódico, con un sentido de la responsabilidad casi insólito hoy en día. Tenía una mirada firme, pero llena de bondad. Había trabajado durante años como analista de sistemas y llevaba una vida con una disciplina que a muchos podría parecer aburrida, pero que despertaba admiración en Elena. Era el tipo de hombre que sabía exactamente dónde había metido cada cosa, que pagaba las facturas el mismo día del mes y que nunca olvidaba una fecha importante. Más que predecible, era confiable, y eso, para Elena, era lo que más importaba. Ella, en cambio, era intensa. Poseía una energía que llenaba la habitación en cuanto entraba, una risa impactante y una mirada rápida, como si viera más allá de la superficie. Psicóloga de formación, Elena llevaba en sí la sensibilidad de quien vive en contacto constante con el dolor ajeno. Poseía carisma, inteligencia emocional y un sutil sentido del humor que resultaba encantador. Con su vibrante personalidad, compensaba el carácter más contenido de Jonathan, creando un equilibrio casi perfecto entre razón y emoción. Cuando algo la perturbaba demasiado, él era el centro que la devolvía a la realidad. Cuando él caía en la rutina, ella lo arrastraba hacia lo inesperado. Con el tiempo, construyeron no solo una relación, sino un ambiente familiar basado en el cuidado mutuo, la camaradería y una confianza que parecía inquebrantable. La casa donde vivían era un reflejo de ambos. Tenía las líneas rectas y los tonos neutros que Jonathan adoraba, pero también los colores vivos y los detalles florales que Elena insistía en incluir. Un sofá gris con cojines mostaza. Una estantería llena de libros y plantas. La cocina estaba ordenada, pero con tazas de colores colgadas en ganchos torcidos. El ambiente irradiaba armonía, como si, con el tiempo, hubieran aprendido a respetar el espacio y el gusto del otro. Ninguna decisión se tomaba solos. Desde el color de las paredes hasta el destino de las vacaciones, todo se discutía, sopesaba y acordaba entre los dos. Su relación se basaba en el diálogo y la escucha, al menos eso creían ambos. Ese otoño llevaban 12 años casados. No había grandes fiestas, pero sí gestos cotidianos que parecían significar mucho más. Una nota pegada en el espejo. Un café preparado antes del trabajo. Un beso en la frente en mitad de la noche. Su vida era tranquila, pero llena de pequeñas declaraciones. Criaron juntos a un hijo, Lucas, que ya tenía 8 años, inteligente, curioso y muy observador. El niño era el puente entre ellos, una mezcla perfecta de la racionalidad de su padre y la empatía de su madre.
Lucas era de los que preguntaban, ¿por qué miente la gente?, cualquier martes durante la cena. Y Jonathan y Elena siempre intentaban responder a todo con la mayor sinceridad posible. Siempre buscaban ser modelos a seguir, no solo padres. Los fines de semana en familia eran una rutina casi ritual. El sábado era el día de ir de compras, ordenar la casa y hacer pequeñas tareas sin tener que pedir permiso. El domingo era el día de comer con la madre de Jonathan, que vivía cerca. Lucas jugaba con sus primos mientras Elena charlaba con su suegra sobre recetas y recuerdos de su juventud. ¿Y Jonathan? Le gustaba sentarse en el porche, observándolo todo desde lejos, con una taza de café y una sonrisa serena. Ese era su universo. La familia era el centro. La estabilidad, el pilar. Creía en esto con toda la convicción que un hombre puede tener. En el trabajo, Jonathan era respetado. No era la persona más extrovertida, pero todos sabían que podían contar con él. Asistía a reuniones importantes, se le consultaba sobre decisiones estratégicas y, aunque no aspiraba a altos cargos, a menudo se le citaba como ejemplo de profesionalismo. Elena también era muy respetada en su trabajo. Su empatía natural la convirtió en una terapeuta muy solicitada, especialmente para mujeres en proceso de duelo o separación. Esto la expuso a historias llenas de dolor, abandono y traición, que a menudo la hacían reflexionar sobre su propia vida. Escuchaba confesiones a diario sobre la destrucción de hogares, el incumplimiento de promesas y el dolor silencioso del amor que no sobrevive. Por la noche, al llegar a casa, siempre intentaba dejar atrás el peso de estas historias, pero no siempre lo conseguía. Jonathan lo notaba, incluso cuando ella decía que todo estaba bien. A pesar de todo, había algo diferente en los últimos meses. No era algo que se dijera en voz alta. Era una sensación. Un silencio distinto, no uno cómodo, sino uno que sugería distancia. Algunas conversaciones empezaron a ser más breves. Algunas cenas eran más apresuradas. Elena parecía más cansada. A veces, distraída. Jonathan, por su parte, intentaba mantener la rutina intacta. Creía que estos momentos iban y venían, que eran solo etapas del matrimonio. Al fin y al cabo, 12 años no pasaban ilesos. Hubo altibajos, y él creía firmemente que el amor verdadero podía superarlos todos. Una noche, sentado en el sofá, Lucas dormía en el regazo de su madre. Jonathan los miró y sintió una paz casi sagrada. Pensó que eso era lo que lo hacía despertar cada día, ver a la mujer que amaba abrazando al hijo que habían criado juntos. Había algo divino en ese momento. Algo que nada podía amenazar. O eso creía. Y fue allí, en esa noche cualquiera, que prometió en silencio que haría lo que fuera necesario para protegerlo. En los días siguientes, Elena tuvo que asistir a eventos sociales relacionados con el trabajo, congresos, reuniones profesionales, cenas de networking. A Jonathan no le pareció extraño. Confiaba en ella. Esa era la libertad que siempre habían creído esencial para una relación sana. Mientras ella se preparaba para salir, él ayudaba a Lucas con sus deberes. Se aseguró de demostrarle a su hijo que era posible amar a una mujer y respetar su libertad al mismo tiempo. Elena siempre salía bien vestida, oliendo bien, y decía que no tardaría. Y él sonrió, la besó en la frente y regresó a la habitación de su hijo. Nunca sospechó nada. Hubo una noche en particular en la que todo parecía brillar más que de costumbre. Estaba deslumbrante. Jonathan lo notó, pero no hizo ningún comentario. Pensó que sería una tontería decir algo cliché. Lo que no sabía era que ese podría ser el último día que vería a Elena así, subiendo al coche sonriendo, con un brillo diferente en los ojos. Ese brillo que conocía bien, pero que ahora no era para él. En medio de todo esto, Lucas seguía creciendo. Con preguntas cada vez más elaboradas, con comentarios que, para Jonathan, parecían advertencias del destino. «Papá, ¿por qué algunas personas desaparecen de nuestras vidas aunque las amemos?», preguntó un día, mientras dibujaba. Jonathan sonrió, acarició la cabeza de su hijo y dijo, «Porque a veces, hijo, la gente se pierde. Y no siempre regresa». En ese momento, ni el padre ni el hijo supieron lo cierta y profética que sería esa frase. Se acercaba su aniversario de bodas.
Jonathan había planeado algo sencillo pero significativo. Un fin de semana en un lugar especial, donde habían pasado su luna de miel. Pensó que reavivaría algo entre ellos. No porque pensara que su amor se estaba acabando, sino porque quería recordarle a ella, y a sí mismo, donde empezó todo. Había reservado el hotel, había pedido los días libres y esperaba el momento oportuno para decírselo. Todo sería perfecto. Todo seguía bajo control. En retrospectiva, siempre hay señales que se podían interpretar. Pequeños cambios de comportamiento. Ausencias disfrazadas de compromisos. Sonrisas que tardaban en llegar. Pero cuando confías de verdad en alguien, estas señales se ven como variaciones normales de la vida, no como advertencias. Jonathan, fiel a su naturaleza, interpretó todo como parte de la rutina. Siguió amando. Siguió creyendo. Siguió estando presente. Lucas, con su inocencia mordaz, fue quien más lo notó. Los niños tienen una sensibilidad muy aguda. Observaba a sus padres, sus caricias, las pausas entre una frase y la siguiente. Y, poco a poco, empezó a hacer preguntas que incomodaban visiblemente a Elena. «Mami, ¿aún quieres a papá?», preguntó una vez, desde el asiento trasero del coche. Elena no respondió de inmediato. Simplemente dijo que el amor se compone de fases, y cambió de tema. Jonathan seguía viviendo como si su amor fuera eterno. Como si los sólidos cimientos que habían construido jamás fueran a derrumbarse. Pero esos cimientos ya empezaban a doler, invisibles a sus ojos, pero percibidos entre líneas en sus conversaciones, en el tiempo que escaseaba, en las miradas que ya no se cruzaban como antes. Aún no lo sabía, pero esa estabilidad, que tanto valoraba, estaba a punto de ser sacudida por una verdad que lo cambiaría todo. Y cuando todo saliera a la luz, no se trataría solo de su matrimonio. Se trataría de la imagen que Lucas tenía de su madre. De la lealtad que elegiría mantener. De los lazos que, una vez rotos, nunca volverían a ser los mismos. Pero hasta ahora, todo parecía normal. Todo parecía seguro. El amor, para Jonathan, seguía siendo un refugio. Para Elena, quizás, solo un recuerdo. Aquel lunes nublado, Jonathan salió temprano para trabajar, pero antes de cerrar la puerta, retrocedió 2 pasos y vio a su esposa sentada a la mesa, tomando café con la mirada perdida y una taza olvidada entre los dedos. Elena parecía distante desde hacía semanas, pero él nunca forzaba la conversación. Creía que su silencio se debía más al cansancio del trabajo y a la agotadora rutina de la oficina que a cualquier otro problema. Aún así, algo en él empezaba a sentir una extraña ansiedad, una sutil incomodidad, como si una parte de su cuerpo presintiera que algo iba mal antes de que su mente lo comprendiera. Dudó un segundo, pensó en preguntarle si quería salir a cenar ese día, pero se tragó la idea y simplemente dijo que volvería temprano, como había estado haciendo los últimos días, solo para pasar más tiempo con ella y Lucas. El viaje a casa esa noche fue especialmente tranquilo. Lucas ya estaba dormido, Elena estaba en el porche con una copa de vino, algo inusual a mitad de semana. Jonathan se sentó a su lado, observando la calle oscura, intentando conversar. Ella hablaba a trocitos, como si ya no le importara mantener conversaciones largas. Cuando entró a ducharse, vio que la ropa que ella había usado antes había desaparecido del cesto. No estaba en el baño ni en la lavandería. Parecía haberse evaporado. Surgió una duda, rápida como un rayo, pero la descartó con la misma facilidad con la que solía desestimar las inseguridades, convencido de que la confianza era la base de todo y que uno no debía cuestionar lo que quería conservar. La semana siguiente, se acercaba la cena anual de la empresa de Jonathan. Era el tipo de evento social que prefería evitar, pero Elena siempre insistía en que fueran juntos. Era una noche en la que se invitaba a las parejas de empleados, donde había discursos, brindis y sonrisas forzadas entre personas que se veían a diario bajo el peso del trabajo. Aunque no le gustaba mucho, Jonathan siempre insistía en llevarla. Este año, sin embargo, fue ella quien sacó el tema, preguntando si ya habían fijado fecha. Dijo con extraño entusiasmo que hacía tiempo que no salían a un evento elegante, que estaría bien arreglarse, socializar y bailar un poco. Su repentino interés le pareció curioso, pero aceptó, feliz de verla aunque fuera remotamente entusiasmada con algo.
No sabía que esa noche se convertiría en un punto de inflexión. En los días previos al evento, Elena se sintió invadida por una emoción inusual. Se cambió el corte de pelo, se compró un vestido nuevo, se hizo la manicura y se trató la piel. Dijo que quería sentirse bien, guapa y segura de sí misma. Jonathan la felicitó por todo con naturalidad. Pensó que era bueno que se cuidara, que sus ojos volverían a brillar. Incluso empezó a salir del trabajo un poco antes para pasar más tiempo con su hijo y organizar los detalles del fin de semana sorpresa que planeaba para celebrar su aniversario de bodas. Aún no le había dicho nada a Elena. Lo guardaba como una carta del triunfo. Un gesto de amor que reavivaría lo que podría haber estado latente. Pero lo que aún no sabía era que el fuego que ardía en su interior ya no estaba centrado en él. El día de la cena, Elena estaba deslumbrante. Su vestido negro sin tirantes le dejaba la espalda al descubierto, y su dulce perfume impregnaba el aire del coche de forma impactante. Jonathan no podía dejar de mirarla, pero había algo en su mirada que no lograba descifrar. Una inquietud, una prisa, como si estuviera allí y en otro lugar al mismo tiempo. Llegaron al lugar y fueron recibidos con saludos formales, aplausos corteses y cuencos alzados. La sala estaba llena, la iluminación era tenue, y el sonido ambiental ahogaba las conversaciones. La música instrumental llenaba el aire, y todo parecía como en otros años. Todo, hasta que dejó de serlo. Mientras Jonathan hablaba con una de sus compañeras del equipo de informática, Elena parecía aburrida. Dijo que iba al baño. Él asintió, sin notar nada inusual. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Cuando miró a su alrededor, ya no la vio entre las mujeres de la cola de bebidas, ni en las mesas del fondo. Fue entonces cuando un sutil movimiento al otro lado de la sala le llamó la atención. Un hombre, al que no conocía, se acercaba a una mesa con Elena a su lado. Ella lo sujetaba del brazo. No solo caminaban juntos. Estaban juntos. Jonathan parpadeó un par de veces, sin comprender de inmediato lo que veía. No había lugar a dudas. No era una compañera, no era una conocida. Era alguien demasiado cercano para ese contexto. Y ella no lo ocultó. Cuando el hombre la condujo a una mesa cercana, riendo con ella como si fueran pareja, Jonathan sintió un nudo en el estómago. La música pareció desaparecer, el sonido de las voces se disolvió, y solo pudo ver ese teatro indecente que se desarrollaba delante de todos. Con pasos firmes pero controlados, cruzó la sala hasta donde estaban. Llegó sin decir palabra. Elena lo vio y dudó. El hombre a su lado mantuvo la postura. Jonathan se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, en voz baja pero cortante, que cada uno elige lo que cree mejor para sí mismo, y que si ella creía que era mejor estar allí con ese hombre, estaba bien, porque enviaría la carta de divorcio esa misma noche. Se dio la vuelta y se fue, sin esperar respuesta. Esa noche, Jonathan no regresó a casa. Pasó horas caminando por las calles, intentando procesar la imagen que ahora se le había quedado grabada en la mente como una mancha indeleble. Elena no solo había traicionado su matrimonio. Había traicionado la historia, la confianza, la vida que habían construido juntos. Y lo había hecho públicamente. Deliberadamente. Delante de colegas, conocidos, como si ya no lo considerara parte de nada. Lo que más lo destruyó no fue el acto en sí, sino el desprecio silencioso, la facilidad con la que ella lo reemplazó por otro. Y fue entonces cuando algo se rompió. Algo que jamás podría repararse. Al día siguiente, no contestó ninguna llamada ni mensaje. Pasó toda la mañana en casa de su hermana sin decir palabra. Lucas estaba con su abuela, como cada fin de semana, y Jonathan aún no sabía cómo reaccionaría al regresar. A última hora de la tarde, se fue a casa. Elena no estaba. Había una nota sobre la mesa diciendo que necesitaban hablar. Pero él no quería hablar. Quería distancia. Entró en su computadora, redactó una simple solicitud de separación y se la envió a la abogada que llevaba los asuntos familiares. Esa misma noche, le envió la notificación digital a su correo electrónico. Cuando Elena llegó unas horas después, encontró la casa a oscuras. Jonathan estaba en la habitación de su hijo, acostado junto a Lucas, quien dormía profundamente.
Al verla entrar, la miró fijamente unos segundos y dijo que no había nada más que decir. Ella intentó discutir, decirle que era más complejo de lo que parecía, que las cosas no eran tan sencillas. Pero Jonathan no la escuchó. Le pidió que se fuera, que respetara ese momento con su hijo, y que luego recogería sus cosas y decidiría dónde quedarse. Se fue sin discutir, pero antes de cerrar la puerta, dijo algo que resonaría en los días siguientes. Dijo que algún día él entendería sus razones. Que había cosas que desconocía. Jonathan no respondió. Estaba cansado de las palabras. Cansado de intentar comprender lo que ya era incomprensible. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio, miradas de reojo y pasos tensos por los pasillos de la casa. Lucas empezó a comprender. Le preguntó dónde dormía su madre, por qué estaban tan separados. Jonathan, con la paciencia de un padre que se desmoronaba por dentro, dijo que a veces los adultos necesitan tiempo para pensar. Pero Lucas, tan inteligente como siempre, comprendió los gestos. Empezó a acercarse aún más a su padre. Quería dormir a su lado, tomarle la mano, escuchar historias. Jonathan lo hacía todo por él. Todo. Entonces, un domingo por la tarde, Lucas entró en la habitación y preguntó, con la franqueza típica de los niños, si su madre había hecho algo malo. Jonathan respiró hondo, miró a su hijo a los ojos y le dijo que a veces las personas toman decisiones que lastiman a otros, y que eso no significa que dejen de amarlos, sino que a veces el amor cambia de forma. Lucas guardó silencio. Después de un rato, simplemente dijo que quería pasar más tiempo con su padre. Que allí se sentía mejor. Jonathan simplemente lo abrazó. Esa noche, mientras preparaba la cena, el celular de Jonathan vibró con un mensaje de un número desconocido. Era breve. Merece saber qué pasó de verdad. Una frase, sin contexto. Pero en ese momento, una nueva duda se plantó. Porque aunque la traición ya había sido expuesta, aunque el dolor se había aceptado como parte de una nueva realidad, había algo en esas palabras que abrió una puerta que Jonathan aún no sabía si quería cruzar. Y lo que no imaginaba, era lo que había al otro lado. 2 días después de ese mensaje críptico, Jonathan decidió que necesitaba respuestas. No era por celos ni resentimiento, sino por dignidad. Algo en su interior exigía comprender qué había sucedido realmente para que todo se desmoronara tan abruptamente. Llamó a Elena y les pidió que hablaran, solos, sin su hijo, sin interrupciones. Eligió un café discreto y apartado donde nadie los reconociera. Cuando ella llegó, vestía ropa sencilla, sin maquillaje, con el rostro demacrado como alguien que ya no esperaba convencer a nadie. Estaba sentada con la mirada baja, como si ya supiera que allí, en esa conversación, nada se podría salvar, pero algo, al menos, se podría entender. Fue directo. Dijo que sabía de la traición, que ya había aceptado la separación, que no estaba allí para hablar de sentimientos, sino para comprender que la había llevado a eso. Ella respiró hondo, miró a su alrededor y, en un susurro, dijo que no sabía por dónde empezar. Él le pidió que empezara con la razón, el impulso, el origen de esa decisión. Cerró los ojos un momento, como buscando coraje en su interior, y dijo que no todo era lo que parecía. Que lo que vio en la cena no era el principio, pero tampoco el final. Que había una historia detrás, una historia que necesitaba escuchar sin interrumpir. En voz baja, pero con una emoción contenida, Elena dijo que el hombre, el mismo con el que lo había engañado, no era solo un colega o un conocido. Era alguien a quien conocía desde hacía años, incluso antes de conocer a Jonathan. Un hombre con quien había tenido una breve relación en el pasado, algo que nunca le había revelado a nadie, ni siquiera a él. En aquel momento, había sido intensa, pero intrascendente. Duró unos meses y terminó sin muchas explicaciones. Sin embargo, lo que Jonathan no sabía, lo que nadie sabía, era que de esa relación había resultado un embarazo. Un embarazo que nunca llegó a término. Reveló, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, que había quedado embarazada de ese hombre poco antes de conocerlo, pero lo había mantenido en secreto. Él no se lo había contado al padre del niño. Había interrumpido el embarazo sola, en un momento en que se sentía impotente, confundida y, sobre todo, asustada. El trauma de esa decisión la acompañó durante años.
E incluso después de casarse y formar una familia con Jonathan, el peso de aquella decisión seguía persiguiéndola como una sombra. Dijo que había intentado enterrar el pasado, que el amor por el hijo que tuvo con Jonathan la ayudó a seguir adelante, pero que nunca había podido borrar del todo esa parte de su vida. Hasta el día en que lo reencontró. Jonathan, que hasta entonces había permanecido inmóvil, sintió que le sudaban las manos. No era solo la traición lo que lo destruía, sino la constatación de que había vivido toda su vida con alguien que ocultaba una parte tan fundamental de sí mismo. Elena continuó. Él dijo que su reencuentro no había sido planeado. Que había aparecido en una conferencia, por casualidad, y que al verlo, algo en su interior se derrumbó. Un torbellino de emociones la invadió. No solo deseo, sino culpa, remordimiento, anhelo por algo que nunca había existido. Empezaron a hablar, y el pasado, que creía haber enterrado, resurgió como un suspiro sofocante. Durante semanas, intercambiaron mensajes, encuentros fugaces, recuerdos. Ella dijo que no había querido engañar, que se había resistido, que se sentía sucia a cada paso. Pero al mismo tiempo, era como si intentara castigarse por lo que había hecho en el pasado, como si quisiera revivir ese dolor hasta poder liberarse. Jonathan, con la mandíbula apretada, le preguntó por qué nunca se lo había dicho. Ella dijo que no sabía cómo, que su vergüenza era mayor que su coraje, que había temido perderlo desde el principio y que creía que podría enterrarlo para siempre. Pero no lo hizo. Y el resultado estaba ahí. En pedazos. Guardó silencio unos minutos. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Era como si todo el matrimonio, todos los años, se hubiera construido sobre una verdad ausente, como si hubiera amado una versión editada de Elena. Finalmente le preguntó si aún amaba al otro hombre. Elena dudó. Él dijo que no, que lo que sentía no era amor, era deuda emocional. Que lo que habían hecho era una forma enfermiza de reencontrarse consigo misma, de intentar comprender quién era antes de ser esposa, antes de ser madre. Y que, al hacerlo, había destruido todo lo que había construido. Jonathan respiró hondo, se levantó de la mesa y dijo que ahora lo entendía. No lo aceptaría, pero lo entendía. Que la traición iba mucho más allá del cuerpo. Que lo que más lo destruyó no fue la infidelidad, sino el hecho de que ella nunca lo dejara entrar en ese mundo. Dijo que pasó años pensando que era suficiente, y que ahora se daba cuenta de que había un abismo entre ellos, construido incluso antes de empezar. Elena lloró. Dijo que solo ahora, al verlo partir de verdad, comprendió lo que había perdido. Que siempre pensó que él estaría allí, firme, esperándola. Y que ahora sabía que no era así. En los días siguientes, Jonathan se sumió en un profundo silencio. Seguía siendo un padre atento y cariñoso, pero había algo diferente en él. Una nueva rigidez en la mirada, una firmeza melancólica en los gestos. Lucas empezó a hacer más preguntas, a observar más. Y una noche, después de cenar, cuando le preguntó por qué su madre ya casi no aparecía, Jonathan decidió contárselo. No los detalles, ni los secretos, sino la verdad. Dijo que, a veces, las personas que amamos toman decisiones que nos separan. Que, aunque podamos perdonar, algunas cosas cambian para siempre. Lucas escuchó en silencio. Luego se acercó, abrazó fuerte a su padre y le dijo que ya no quería pasar los fines de semana con su madre. Dijo que le gustaba verla, pero que se sentía extraño. Que no era como antes. Que se sentía más seguro con su padre. Fue en ese momento que Jonathan se dio cuenta de que, aunque estaba destrozado, algo en él había sobrevivido. Algo más fuerte que el dolor, el vínculo con su hijo. Y en ese instante, decidió que no viviría para el pasado. Que cuidaría de sí mismo, de su hijo y de todo lo que aún pudiera florecer, incluso en medio del caos. El pasado ya no tenía el poder de detenerlo. Pero lo que aún no sabía era que el destino le tenía reservado un último giro, una última consecuencia que golpearía a Elena con la fuerza de todo lo que alguna vez creyó poder controlar. Y cuando eso sucediera, sería demasiado tarde. Los días posteriores a la conversación en el café dejaron a Elena sumida en un estado que nunca antes había experimentado. La vergüenza ya no era por lo que había hecho, sino por lo que había perdido. Por primera vez, el silencio de Jonathan dolió más que cualquier grito.
No la insultó, no intentó vengarse, no mostró ira, y fue precisamente esta falta de reacción lo que la destrozó. Porque mientras ella perdía el tiempo intentando comprender si aún existía un puente posible, él reconstruía en silencio los caminos que la alejaban de ella. Jonathan no quería explicaciones. Ya lo había oído todo. Y en el fondo, ya había comprendido que ya no había lugar, ni siquiera para el resentimiento. Lucas, cada vez más distante de su madre, evitaba incluso pasar los fines de semana con ella. Al verlo dudar antes de entrar en su apartamento, Elena se dio cuenta de que había perdido algo más que un marido. Había perdido la confianza de su propio hijo. Lo intentó todo, lo llevaba de paseo, le ofrecía juegos, hacía planes, pero él siempre parecía estar en otro lugar. Una vez, al dejarlo en casa después de un sábado desganado, intentó abrazarlo fuerte, como si ese gesto pudiera rescatar algo que se le escapaba de las manos, pero él solo respondió, secamente, que prefería dormir con su padre porque con él no tenía que esforzarse para ser feliz. Eso la destrozó. Empezó a llorar a escondidas, en silencio, tragándose cada lágrima como si fuera un castigo justo por lo que había hecho. Mientras tanto, Jonathan aceptaba poco a poco los cambios. No había prisa. El apartamento estaba más tranquilo, más iluminado, aunque a veces la ausencia dejaba sombras en las habitaciones. Empezó a salir, a quedar con amigos, a visitar librerías, a pasear por el parque con Lucas, quien ahora se había convertido no solo en su hijo, sino en un fiel compañero de viaje. Hablaban más que antes, jugaban juntos, veían películas y preparaban comidas que terminaban con risas espontáneas y harina en el suelo de la cocina. Era una nueva felicidad, más sencilla, más sincera, construida no sobre lo perdido, sino sobre lo que aún podía crearse. Lo que Jonathan no esperaba, sin embargo, era encontrarse con alguien de su pasado. Un domingo por la mañana, al llevar a Lucas a un taller de dibujo, se encontró con Isabelle, una amiga de la infancia a la que no veía desde hacía años. Era la madre de una de las chicas de la clase, y al reconocer a Jonathan, sonrió con ese cariño genuino que no se desvanece con el tiempo. Hablaron durante varios minutos, y todo fluyó con una ligereza que él ya no recordaba que existiera. No había tensión, ni preguntas invasivas. Solo el reencuentro de dos almas que una vez caminaron juntas y ahora se encontraban en una nueva era. En los días siguientes, siguieron viéndose casualmente, y la casualidad, siempre disfrazada de coincidencia, creó lazos que pronto parecieron inevitables. Isabelle poseía una fuerza apacible, una forma de ver las cosas que no exigía nada, solo estar presente. Llevaba 5 años viuda y, al igual que Jonathan, había aprendido a reconstruirse en silencio. Con ella a su lado, no necesitaba explicarle lo que le dolía, porque ella lo entendía con la mirada. No preguntaba por el pasado, simplemente ofrecía su presencia en el presente. Y Lucas, casi al instante, sintió cariño por ella. Le gustaba hablar, reír, y sentía que allí había una mujer real, sin disimulos. Jonathan no planeaba nada, pero empezó a darse cuenta de que la vida, poco a poco, lo conducía de vuelta a la luz. No esa luz intensa y eufórica, sino una iluminación suave y acogedora, como el amanecer de un nuevo día. Elena se enteró del reencuentro cuando Lucas mencionó inocentemente un paseo por el parque con la amiga de su padre. No dijo su nombre, pero la descripción fue suficiente. Al principio, no reaccionó. Pensó que era algo casual. Pero cuando, 2 semanas después, vio una foto de Isabelle con Jonathan en la cuenta de redes sociales de un amigo en común, sintió que se le escapaba el alma. No eran celos, sino pérdida. Esa mujer representaba todo lo que ella ya no podía ser, transparente, confiable y, sobre todo, respetada. Y allí, ante esa imagen, comprendió que la habían reemplazado. No en apariencia, ni en función, sino en esencia. Impulsada por un impulso que ni siquiera ella entendía, Elena decidió buscarlo. Llamó varias veces. No hubo respuesta. Le envió un mensaje pidiendo solo 5 minutos, cara a cara. Dijo que no se trataba de volver ni de discutir. Era solo la necesidad de hablar. Jonathan dudó. Pero aceptó. Quedaron en verse en un banco de la plaza donde tantas veces habían llevado a Lucas a jugar. Ella llegó primero, sentada, inquieta, y cuando él se acercó, su corazón se aceleró. Estaba diferente.
Más tranquilo, más firme, como si por fin se hubiera reencontrado. Empezó diciendo que no estaba allí para recuperar nada. Que sabía que había cruzado límites irreparables. Pero que necesitaba pedir perdón. No por lo que había hecho, porque eso no cambiaría nada, sino por cómo lo había hecho. Dijo que ahora entendía el valor de las pequeñas cosas que había ignorado. Que cada gesto suyo, por simple que fuera, era una muestra de amor que ella había ignorado mientras buscaba respuestas donde no debía. Jonathan escuchó en silencio. La miró con tristeza, pero sin ira. Dijo que no guardaba rencor. Que el dolor ya lo había experimentado, y que ahora solo quería paz. Que había comprendido que no todo amor es eterno, pero que como termina puede definir quiénes somos. Lloró. Por primera vez, no para manipular, no para conmover. Lloró porque sentía. Porque había perdido. Y porque ahora, viéndolo allí, reconstruido, se daba cuenta de que había destruido no solo un matrimonio, sino a un hombre que siempre la había amado de verdad. Jonathan se levantó, dijo que esperaba que ella también se encontrara a sí misma, y antes de irse, la miró a los ojos y le dijo algo que la destrozó por completo: siempre tuviste mi amor, pero nunca supiste qué hacer con él. La semana siguiente, Lucas fue a pasar el domingo con su madre. Jonathan, aunque desconfiado, pensó que era importante mantener el vínculo. Cuando regresó, el niño estaba tranquilo. A la hora de cenar, parecía inquieto. Jonathan esperó. A la hora de dormir, mientras acomodaba las mantas, Lucas dijo, casi en un susurro: papá, hoy mamá dijo que se arrepiente cada día, que lo siente, que todavía te quiere, pero que entiende que lo perdió todo. Jonathan se detuvo, sin saber qué decir. Lucas continuó, diciendo que solo le había respondido que ahora era feliz y que quería que ella también estuviera bien, pero que prefería vivir con su padre porque se sentía más seguro, más libre. Y en ese momento, Jonathan sintió algo que nunca antes había experimentado: alivio. Como si, por fin, el dolor se hubiera convertido en comprensión. Pero al final de esa semana, Elena recibió un sobre inesperado. Sin remitente. Dentro, había una copia impresa del intercambio de mensajes entre ella y el hombre con el que lo había traicionado. Mensajes antiguos, llenos de intimidad, con palabras que nunca debieron haber sido escritas. Pero eso no fue lo más impactante. Junto a los mensajes, había una carta. Una carta escrita por la esposa del hombre, quien lo había descubierto todo. La mujer reveló que sabía de la existencia de Elena desde hacía mucho tiempo, que había soportado el silencio durante meses esperando a que su esposo terminara la relación, pero que ahora, tras ser abandonada por él, había decidido no callar más. La carta decía que todo lo que Elena creía tener bajo control se le había escapado de las manos. Que el hombre la había usado, sí, pero no por amor ni por rescate emocional, sino por venganza. Porque Jonathan, años atrás, había sido el gerente que lo despidió por fraude en un proyecto. Y que al reencontrarse con Elena, descubrió que era la esposa del mismo hombre que había destruido su carrera. La carta terminaba con un mensaje: fuiste el medio, no el fin. Él te utilizó. Y destruiste tu propia vida por alguien que solo quería vengarse de tu marido. Elena se derrumbó. Sola, sentada en el suelo del apartamento vacío, rompió los mensajes, arrugó la carta, pero no le salió nada. La vergüenza era insoportable. Porque ahora, lo que le dolía no era solo lo que había perdido, sino darse cuenta de que había sido solo un peón en un juego más grande, que lo había traicionado por una razón que ni siquiera era suya, que había herido a quien más la amaba por alguien que nunca la había visto como persona. La ironía era demasiado cruel para soportarla. Mientras tanto, Jonathan preparaba la cena con Isabelle y Lucas. La mesa era sencilla, pero había luces tenues, música de fondo y risas suaves. Era un nuevo hogar en construcción. No sobre las ruinas del anterior, sino sobre la lección más difícil que uno puede aprender, que algunas pérdidas son en realidad una salvación disfrazada. Y aunque el pasado todavía llamaba a la puerta de vez en cuando, ya no se le permitía entrar. Elena pasó las 2 semanas siguientes en absoluto silencio, como si pronunciar palabras se hubiera vuelto demasiado peligroso, como si cada sonido revelara aún más sobre una verdad que ya le había estallado en el pecho y no podía contenerla. Dormía poco,
comía casi nada y sentía que su cuerpo se hundía en el colchón como si cada músculo gritara con una culpa inagotable. La carta de su esposa traicionada ardía en su mente como un cruel testimonio de su propia ingenuidad. Todo lo que creía experimentar como redención o un reencuentro con un pasado perdido no era más que una meticulosa trampa, y ahora la humillación era total. No solo había traicionado al marido más honesto que había conocido, no solo había alejado a su propio hijo con sus propios errores, sino que había hecho todo esto por un hombre que ni siquiera la veía como persona, solo como un instrumento de venganza. El peso de esta revelación la dejó atónita, sin fundamento, incapaz siquiera de mirarse en el espejo. Pensó en escribirle a Jonathan, intentando organizar las palabras en su cabeza, pero todo parecía frágil, insuficiente. Sabía que, después de todo esto, no había lugar para justificaciones. Lo que deseaba, más que ser perdonada, era simplemente ser escuchada. Quería decirle que lamentaba cada mala decisión que había tomado, que ahora comprendía la magnitud del dolor que había causado, pero también sentía que cualquier acercamiento sería una nueva violencia, para él, para su hijo e incluso para ella misma. Jonathan, en cambio, había encontrado un punto de paz que ella nunca creyó posible. Las tardes con Lucas estaban llenas de rituales sencillos: cocinar, estudiar, jugar en el patio, plantar pequeños plantones en el jardín recién renovado. Vivir con Isabelle era tranquilo, sin presiones. Respetaba su tiempo, entendía sus pausas y le ofrecía compañía sin exigencias. Era como si, después de tanto ruido, por fin hubiera encontrado a alguien capaz de vivir en silencio a su lado, sin exigirle una traducción de todo lo que aún le dolía. Aún así, había dilemas. No todo era tan sencillo como empezar de cero. Había cicatrices abiertas, sobre todo en Lucas, que ahora mostraba una madurez indebida para su edad. Empezó a hacerse preguntas sobre el perdón, sobre por qué algunas personas se distancian de otras, sobre si era posible amar a alguien que había cometido un error. Jonathan respondió lo mejor que pudo, con honestidad, pero con cuidado para no envenenar al chico con resentimiento. Sabía que su dolor tenía otra forma, más difusa, más silenciosa. Era un dolor que surgía del conflicto entre el amor incondicional por una madre y el sentimiento de traición por lo que ella había hecho. Un día, durante una actividad escolar, Lucas dibujó a su propia familia. 3 figuras, él mismo, su padre y una mujer rubia que no era Elena. Cuando la maestra le preguntó quién era, simplemente respondió que era alguien que no lastima a papá. La frase le llegó a Jonathan como una suave puñalada. Dolió por su sinceridad. Me dolió porque entendí cuánto aún cargaba Lucas con la confusión de esa ruptura, cuánto todavía resonaba todo eso incluso en las rutinas más simples. Elena se enteró del sorteo por una amiga del colegio que la conoció por casualidad en el supermercado. Ese pequeño dato la devastó más que cualquier carta. No era solo perder su lugar como esposa. Era perder su lugar de referencia, su refugio. Y saber que su hijo ya asociaba el cariño con su ausencia era como un castigo que no necesitaba palabras. Intentó acercarse a Lucas más a menudo, enviándole mensajes, llamándolo con más frecuencia, ofreciéndose a ayudarlo con las tareas escolares, pero él respondía con brusquedad y cortesía, como quien simplemente seguía un protocolo emocional. Jonathan, aunque quería preservar el vínculo entre madre e hijo, no obligaba a nadie a acercarse. Había aprendido, en los últimos meses, que algunas relaciones necesitan aprender a crecer por sí solas, sin presiones. Y que forzar un reencuentro podía separar a las personas más de lo que las unía. Al mismo tiempo, la exesposa del hombre con el que Elena había estado involucrada comenzó a buscar discretamente a otras mujeres que también habían sido víctimas de él. Empezaba a surgir un patrón: siempre buscaba mujeres vulnerables en crisis matrimonial y las manipulaba emocionalmente con la misma precisión con la que se disfraza. Era un depredador silencioso. Al enterarse de esto, Elena comprendió que había sido solo una entre muchas. Y esto, lejos de aliviar su culpa, solo profundizó el sentimiento de haberlo perdido todo por alguien indigno. Intentó advertir a otras posibles víctimas, enviando mensajes a las pocas que pudo encontrar, y este movimiento silencioso era, para ella, la única manera de intentar al menos reparar el daño que había causado, no a su propio matrimonio, porque era irreparable, sino a su propia conciencia. Isabelle, a su vez, sabía que había un campo minado entre ella y Jonathan. A pesar de la serenidad con la que él la trataba, había momentos en que su silencio se volvía denso,
como si los recuerdos del pasado aún lo visitaran por las noches. Nunca hacía demasiadas preguntas, nunca presionaba. Sabía que, para construir algo sólido con un hombre marcado por tanta decepción, se necesitaría paciencia, tiempo y mucha escucha. Aún así, había días en que se preguntaba si tendría la fuerza para lidiar con el fantasma de una historia tan profunda. Jonathan, tan dedicado al presente como era, aún cargaba con cicatrices que ni siquiera él podía nombrar. Una noche, después de acostar a Lucas, se sentaron juntos en el porche y ella le preguntó, con dulzura, si aún pensaba en su exesposa. Jonathan tardó un rato en responder. Dijo que sí pensaba. No con añoranza ni con deseo, sino con la tristeza de quien sabe que algo bueno murió demasiado pronto. Dijo que recordaba las pequeñas alegrías, los viejos gestos, y que esos recuerdos ya no le dolían, pero aún le dejaban cicatrices. Isabelle simplemente asintió, apretando su mano, y respondió que amar a alguien también es aceptar que parte de esa persona nunca será solo nuestra. En ese momento, la vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Jonathan reavivó viejos lazos con amigos que había dejado atrás en la rutina del matrimonio. Volvió a correr al final de las tardes, anotando pensamientos en cuadernos que había guardado. Lucas mostraba claras señales de madurez emocional. Seguía hablando poco de su madre, pero ya no lo hacía con resentimiento, solo con cierta cautela. Elena, por su parte, decidió mudarse a otra ciudad. Le dijo a Jonathan, en una última reunión formal para encargarse de la custodia de Lucas, que necesitaba respirar aire fresco. Que quería empezar de nuevo lejos, sin sombras, y que, aunque le doliera, sabía que sería mejor para todos. Él solo asintió. Le deseó paz. Al despedirse, ella lo abrazó con fuerza. Por primera vez en meses, no había tensión ni resentimiento entre ellos. Solo había un reconocimiento mutuo del dolor que habían experimentado y la madurez que ese dolor había obligado a aflorar. Con Elena desaparecida, Jonathan asumió la responsabilidad total de criar a Lucas. La rutina ahora era solo suya. Crearon nuevos rituales, nuevos códigos, nuevas formas de entenderse. La casa era diferente, no solo en los objetos, sino también en la atmósfera. Las paredes parecían respirar un alivio que solo el tiempo y la verdadera reconstrucción pueden ofrecer. Isabelle seguía presente, pero sin invadirla. Lucas la apreciaba, pero seguía sin llamarla de ninguna manera que la acercara a su figura materna. Y ella lo entendía. No necesitaba ese título. Solo quería estar allí, de verdad. El dilema ahora era diferente. Jonathan, que había pasado meses sumido en el dolor de la traición, se encontraba ante una delicada decisión: reconstruir un nuevo hogar con Isabelle, comprometerse de nuevo, o mantener esa relación como algo ligero, transitorio, sin peso. Sabía que Isabelle merecía una entrega total. Pero también sabía que cualquier nueva construcción requería abandonar algunas defensas que aún se mantenían en pie. Lucas también empezó a preguntar, sutilmente, si Isabelle viviría con ellos, si tendrían una casa propia. Y Jonathan dudó. Temía precipitar las cosas y volver a herir a alguien. Pero también temía perder la oportunidad de volver a ser feliz. La vida, en ese momento de la historia, ya no se trataba de lo perdido. Se trataba de qué hacer con lo que quedaba. Jonathan no quería repetir los errores del pasado. No quería estar ausente, ni ciego, ni pasivo ante las pequeñas grietas. Quería ver, comprender, actuar. Quería ser para Isabelle lo que no pudo ser para Elena, no por culpa, sino por conciencia. Y mientras preparaba la cena un viernes por la noche, con Lucas ayudando a cortar verduras e Isabelle llegando con una botella de vino, sintió algo diferente. Una sensación rara, casi olvidada. Algo parecido a la felicidad, pero más profunda. Una especie de serenidad que solo llega después de que todo lo que podría ser destruido ya lo ha sido. En ese momento, sin que nadie dijera nada, algo se definió. Y lo que vendría después dependería solo de decisiones conscientes, pasos firmes, palabras dichas en el momento oportuno. La historia no terminó ahí. Pero, finalmente, comenzaba a cobrar un nuevo significado. A la mañana siguiente de una cena tranquila con Isabelle y Lucas, Jonathan se despertó más temprano de lo habitual.
El sol se filtraba por las rendijas de la ventana con una suavidad inusual en las semanas anteriores. Se quedó allí tendido unos minutos, escuchando los sonidos de la casa, los pasos ligeros de Lucas en la sala, el tintineo de los cubiertos al apartarse para el café y la suave música del móvil de Isabelle mientras organizaba los ingredientes del pan que había aprendido a hacer y que ahora le encantaba repetir los fines de semana. Era como si aquella casa, tras tantas tormentas silenciosas, hubiera aprendido a respirar de nuevo. Pero en el interior de Jonathan aún había un asunto sin resolver, una duda que insistía en instalarse en los espacios de calma. Era el miedo a que la paz actual fuera demasiado frágil, a que el pasado aún tuviera el aliento para crear fisuras donde él quería construir cimientos. Con el paso de las semanas, Isabelle notó la vacilación de Jonathan. No era que fuera distante ni frío, todo lo contrario. Estaba presente, amable, involucrado. Pero había momentos en que su mirada se desviaba a puntos fijos, como si reviviera escenas que ella no podía alcanzar. Respetaba los silencios, pero también sabía que construir algo sólido requería claridad. Un martes por la noche, después de acostar a Lucas, se sentaron en el sofá y, entre copa y copa de vino, decidió abordar el tema con la delicadeza de quien sostiene un cristal recién pegado. Dijo que sentía que él todavía se protegía, que a veces parecía caminar a su lado sin permitirse caminar con ella. Jonathan no respondió de inmediato. Pasó los dedos por el borde de la copa y finalmente la miró a los ojos con una franqueza que solo ahora parecía posible. Dijo que el miedo no era de ella, ni del amor que comenzaba a surgir. El miedo era de no saber amar bien. Que después de todo lo que había pasado, ya no podía prometer estabilidad, porque ahora entendía cuánto puede destruir lo inesperado lo que parecía inquebrantable. Que aún se sentía completo, pero a veces dudaba de su propia capacidad de entregarse sin reservas. Isabelle escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella sonrió levemente y respondió que no esperaba garantías. Que el amor no era un contrato, sino una elección diaria. Y que ella no estaba allí para ser el premio después del trauma, sino para ser alguien con quien pudiera reaprender a vivir sin armadura. La conversación los acercó más que nunca. Por primera vez, Jonathan no se sintió culpable por volver a ser feliz. Solo sintió un tranquilo alivio, como si una pieza finalmente hubiera encontrado su lugar. Mientras tanto, Elena comenzaba su nueva vida lejos. El cambio no fue fácil. Dejar todo atrás fue un ejercicio de desapego y vergüenza a la vez. Los pocos amigos que aún conservaba se marcharon sin contemplaciones, y los compañeros de trabajo con los que intentaba mantener la relación eran cordiales, pero no cercanos. Decidió buscar terapia, y allí comenzó a adentrarse en un proceso doloroso pero necesario. La terapeuta, una mujer madura de voz firme y mirada acogedora, no le permitió atajos. Le exigió que afrontara cada etapa de lo que había hecho, que le diera nombre a sus sentimientos y aceptara las consecuencias. En una de las sesiones más intensas, Elena confesó que durante años creyó que el amor era seguridad, estabilidad, admiración. Y que, cuando ya no reconoció estas emociones en su matrimonio, buscó algo externo que llenara el vacío. Pero comprendió, demasiado tarde, que el amor también es un compromiso con la historia que se está construyendo, incluso cuando las emociones fluctúan. Fueron semanas de conflictos internos, de revisar decisiones, de intentar comprender no solo lo que había perdido, sino lo que nunca había valorado realmente. En un intento por acercarse, le escribió una carta a Jonathan. No para pedirle nada a cambio, sino para agradecerle. Agradecerle el amor que le había brindado, su paciencia, su dedicación. Le pidió que no respondiera si no quería, pero que supiera que ahora reconocía al hombre que tenía a su lado y al que había tardado tanto en ver. Jonathan leyó la carta una noche fría, sentado a la mesa de la cocina mientras Lucas dormía. La dobló con cuidado, la guardó en el cajón más profundo y no respondió. No por desprecio, sino porque sabía que algunas cosas solo deben leerse. Las respuestas, a veces, son el silencio mismo. Al acercarse el final del año, Lucas comenzó a prepararse para la función de clausura del colegio. Jonathan, como siempre, estuvo presente, participando en los ensayos, ayudando con el vestuario, practicando los diálogos. Isabelle, cada vez más involucrada, insistió en estar ahí para apoyarlo, pero sin ocupar un espacio que no le pertenecía. En una de las reuniones, Lucas le pidió a su padre que hablara con el colegio sobre una petición especial,
quería dedicar su discurso de clausura a la persona que le enseñó que amar es no renunciar a alguien, incluso cuando todo parece ir mal. Jonathan guardó silencio un momento, emocionado pero sorprendido. Preguntó si hablaba de Isabelle, y el chico respondió que no. Que hablaba de él. Del padre que no ocultó su dolor, que no mintió para salvarlo, pero que tampoco lo dejó perderse. La frase lo destrozó. Unos días después, Jonathan fue llamado a la escuela para una reunión extraordinaria. Pensó que había un problema con la presentación, pero al llegar, se sorprendió al encontrar a Elena sentada en la sala de espera. Solo había regresado unos días para ver la presentación de su hijo. Le dijo al coordinador que quería verla, pero que no quería incomodar a nadie. Al verlo, se levantó con un gesto contenido y le preguntó si podía hablar 2 minutos. Jonathan aceptó. Caminaron hasta un banco bajo un árbol en el jardín de la escuela, y ella dijo que solo quería agradecerle por permitir que Lucas creciera con sinceridad, por nunca usar su error como escudo para alejarlo de su hijo. Dijo que sabía que ahora había otra mujer en su vida, que Lucas ahora tenía otra figura femenina como modelo a seguir, y que lo aceptaba con dolor, pero también con gratitud, porque él estaba bien. Jonathan respondió que solo había hecho proteger al niño de algo que no tenía por qué cargar. Que el dolor entre ellos era suyo, y que no le correspondía a su hijo soportarlo. Ella aceptó, y por primera vez, sin lágrimas ni súplicas, se despidió con un gesto tranquilo y dijo que volvería a su ciudad después de la función. Quería ver a su hijo feliz en el escenario. Luego, seguiría su camino en silencio. Llegó la noche de la función. El auditorio estaba lleno, la cálida luz se reflejaba en los rostros de los niños, y Lucas, con su traje perfectamente ajustado, buscó la mirada de su padre entre el público. La encontró, sonrió y saludó. Jonathan le devolvió el gesto con una opresión en el pecho. Isabelle le tomó la mano, y Elena lo observó discretamente a su lado. Cuando llegó su turno, Lucas subió al escenario y, antes de empezar, pronunció un breve discurso que había ensayado en secreto con la maestra. Dijo que quería agradecer a su padre, porque demostró que incluso cuando todo se derrumba, es posible reconstruir. Que enseñó que el amor no es lo que sentimos, sino lo que hacemos todos los días. Jonathan no pudo contener las lágrimas. Isabelle lloró en silencio. Y Elena, al fondo de la sala, dejó caer una lágrima silenciosa, sabiendo que este era el final, pero un final necesario, justo y finalmente comprendido. En los días siguientes, la vida continuó con una extraña ligereza. Jonathan supo que comenzaba una nueva etapa. Empezó a pensar en proponerle a Isabelle que viviera con ellos. No por impulso, sino porque ahora tenía la certeza. Sabía que era hora de construir algo nuevo con ella, no como compensación por lo perdido, sino como una celebración de lo que ahora sabía valorar. Lucas, al enterarse de la posibilidad, sonrió y dijo que le gustaba la idea. Pensaba que era bueno tener a alguien que cuidara la casa como mamá, pero que hiciera sonreír de verdad a papá. Isabelle, cuando la invitaron, respondió con un abrazo silencioso. No necesitaba promesas. Simplemente aceptó. Elena, ahora en otra ciudad, por fin sintió una paz diferente. No era felicidad, sino la ausencia de caos. Empezó a retomar sus estudios, pensó en la docencia, y de vez en cuando recibía una llamada de Lucas. Las conversaciones seguían siendo breves, pero menos frías. Había un comienzo allí. Y eso bastaba. Porque ahora sabía que los nuevos comienzos no siempre son dulces, pero pueden ser verdaderos. Y que amar a alguien a veces significa dejarlo ir, para que pueda vivir la vida que merece. La historia avanzaba, sin fanfarrias, hacia su capítulo final. Pero lo que estaba por venir dejaría para siempre un rastro de reflexión en cada uno de los involucrados. Porque algunas historias terminan en silencio. Otras, en lágrimas. Pero las más importantes terminan con comprensión. Y una puerta entreabierta al futuro. Habían pasado meses desde la presentación de fin de curso y la vida, como un río que aprende a fluir entre las rocas, seguía su curso. Jonathan e Isabelle finalmente habían decidido unir sus rutinas en un mismo espacio. Era un apartamento amplio y luminoso, con ventanas que dejaban entrar el sol por la mañana y daban la bienvenida al silencio de las noches apacibles. El cambio se hizo gradualmente, sin prisas, respetando los límites del otro,
pero con la firmeza de quien sabe lo que quiere. Lucas se adaptó con naturalidad. Le gustaba la ligereza que Isabelle aportaba a sus días, la forma en que sabía respetar los momentos con su padre y seguir estando presente. Las noches, antes cargadas de recuerdos, ahora estaban llenas de cenas sencillas, juegos familiares, películas con mantas y conversaciones que construían una nueva historia sobre cimientos más sinceros. Jonathan ya no era el hombre que se había derrumbado en silencio ante la traición. Era un hombre que se había reconstruido con honestidad, que se había permitido aprender a amar de nuevo, sin miedo a caer. Su mirada ya no era suspicaz, era firme. Su discurso ya no era contenido, sino pleno. Se había convertido no solo en un padre más presente, sino en un hombre más completo. Isabelle, a su vez, encontró en Jonathan algo que nunca antes había encontrado, ni siquiera en su difunto esposo. Una relación verdadera y madura, construida sin prisas. No cargaba con el peso de ser un retazo de su pasado, porque Jonathan nunca la había tratado así. Había una relación de respeto entre ellos que no requería pruebas diarias, porque ambos sabían quiénes eran. En los pequeños gestos, en el café dejado junto a la cama, en la forma en que compartían el cuidado de Lucas, en las miradas intercambiadas en medio del caos de la rutina, estaba la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Isabelle no quería reemplazos, no quería títulos, solo quería paz. Y fue esta sencillez la que la hizo amar con una nueva intensidad. Por primera vez, se sintió elegida no porque no hubiera otras opciones, sino porque lo merecía. Lucas crecía rápido. Ya no era el niño que dibujaba familias con siluetas borrosas. Ahora, sus rasgos eran más definidos, sus preguntas más profundas, su sensibilidad más refinada. No olvidaba a su madre ni evitaba el tema. Pero hablaba de ella con una madurez que pocos adultos poseen. Decía que entendía que se había equivocado, pero que lo más importante era que él ya estaba bien. Mantenía contacto con Elena esporádicamente, hablaban por videollamada e intercambiaban mensajes. A veces, ella le enviaba libros, ropa, regalos, intentando participar de alguna manera en su vida incluso a distancia. Y él lo aceptaba, sin frialdad, pero también sin necesidad de llenarlo. Porque ya no había vacío. Jonathan se había convertido en su refugio. Isabelle, su cariño constante. Y en el fondo, Lucas sabía que algunas pérdidas no duelen para siempre, si tenemos a nuestro alrededor gente que sepa aceptarnos como somos. Elena, tras su última visita para presentar a su hijo, decidió no volver a su ciudad natal. Comprendió que ese capítulo de su vida había terminado y que su presencia allí podría ser más un obstáculo que una ayuda. En su nueva ciudad, empezó a dar clases de literatura en una escuela pública. Aprovechó lo poco que tenía para empezar de cero. Su rutina era sencilla, se levantaba temprano, leía mucho y escribía cartas que nunca enviaba. A veces, al volver a casa tras un día agotador, pasaba horas mirando al techo, intentando comprender cómo había cambiado tanto su vida en tan poco tiempo. Ya no había lujos, ni cenas caras, ni la comodidad de una casa llena de voces. Pero había silencio. Y en ese silencio, aunque doloroso, había crecimiento. En el aula, encontró algo inesperado, niños que la veían como un modelo a seguir. Que escuchaban atentamente sus análisis de poesía, sus reflexiones sobre novelas, y que, incluso sin saberlo, ayudaban a sanar las heridas de una mujer que una vez pensó que todo en ella era un error. Ella seguía llorando, de vez en cuando. En las noches más largas, llamaba a su terapeuta solo para oír su propia voz diciéndole que lo estaba intentando. Pero ahora no buscaba redención. Buscaba un propósito. Una tarde, recibió una carta de Lucas. Le contaba sobre la nueva casa, sobre el huerto que había plantado con su padre e Isabelle, sobre la nueva escuela que pronto comenzaría. Al final de la carta, escribió: «Mami, te extraño. Pero estoy bien. Y quiero que tú también estés bien. No tienes que preocuparte. Te quiero como puedo. Y eso ya es mucho». Elena leyó esa carta docenas de veces. No había resentimiento ni exigencias en ella. Solo verdad. Y en esa verdad, Elena encontró lo que quizás nunca había sentido con tanta claridad: paz. Metió la carta en un sobre azul, la metió en una caja con algunos otros recuerdos y la cerró. Sonrió para sí misma.
Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin culpa. Jonathan e Isabelle, a su vez, tomaron una decisión importante a finales de ese mismo año. Decidieron oficializar su unión. No como un nuevo comienzo, sino como una continuación consciente de todo lo que estaban construyendo. Celebraron una sencilla ceremonia en el jardín de su casa, con algunos amigos, familiares cercanos y Lucas como el primero en hablar. Al tomar el micrófono, dijo que nunca creyó que volvería a ver a su padre sonreír así. Dijo que Isabelle era la prueba de que el amor puede venir después del dolor, y que lo más importante que aprendió de todo eso fue que amar es cuidar. La ceremonia estuvo marcada por lágrimas contenidas, largos abrazos y el hermoso silencio de quienes saben que el amor, cuando se sincera, no necesita ostentación. Y en la última fila, discretamente, había una mujer sentada. Elena había sido invitada por Lucas, quien le pidió que estuviera allí. No participó en la fiesta ni se quedó para las fotos. Pero quería ver, con sus propios ojos, lo que había brotado de lo que una vez destruyó. Vio a Jonathan sonriendo genuinamente. Vio a Isabelle siendo recibida por todos. Vio a su hijo, fuerte, feliz. Y en ese momento, sintió una extraña mezcla de dolor y gratitud. Sabía que ese ya no era su lugar. Pero también sabía que, de alguna manera, había contribuido a que esa historia renaciera de otra manera. Y eso, por paradójico que fuera, la liberó. Al salir de la ceremonia, caminando por las calles que una vez conoció tan bien, Elena sintió el peso de la despedida final. Pero esta vez, no lloró. No hubo desmoronamiento ni angustia. Solo la certeza de haber aprendido. Que errar es humano, pero permanecer ciego ante el error es una elección. Y finalmente había elegido ver. Jonathan, al enterarse más tarde de que ella había estado allí, no dijo nada. Simplemente sonrió con la mirada baja. Porque lo sabía. Que el ciclo había terminado de una vez por todas. Y que ahora, por fin, todos estaban donde pertenecían. Si has llegado hasta aquí, con el corazón palpitante, sintiendo quizás que has vivido cada escena, cada dolor, cada redención, entonces cuéntanoslo en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Crees que es posible reconstruir tu vida incluso después de una traición? Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para seguir otras historias, intenso, real y emocionante así. Aquí no apoyamos de ninguna manera cualquier tipo de traición. Todas las historias que se cuentan aquí son ficticias, pero con un propósito claro, muestra cómo la traición destruye todo, el amor, la confianza, la familia e incluso al que traiciona. La verdadera lección de esta historia es simple, pero profunda: la traición nunca es un error aislado, es una elección que conlleva consecuencias que nadie puede prever. El amor verdadero se compone de decisión, respeto y cariño. No engañes. Porque una mala decisión puede costar lo que ninguna disculpa podrá recuperar.